Bien, este tercer vídeo, perdón, va a analizar la relación entre la intensidad y la frecuencia cardíaca cuando el sujeto ya empezó a hacer ejercicio de intensidad creciente y va aumentando de forma progresiva la frecuencia cardíaca en relación a la intensidad. Es decir, lo que yo he denominado una relación intensidad-frecuencia cardíaca con una pendiente moderada. Aquí pues he puesto las pendientes inicial del anterior vídeo, 4,7, la pendiente moderada, 1,4, y luego la pendiente más baja, que sería la última parte en azul, 0,9. Entonces, esta parte de aquí pues es la que se ha utilizado toda la vida, desde hace muchísimo tiempo, para valorar, digamos, la condición cardiovascular. En este caso, la condición física en general y cardiovascular en particular. Aprovechando estos datos, si son reales, porque son los correspondientes a una prueba de esfuerzo, que he hecho en este caso, para que se vea bien, no porque sea real, pues he, digamos, puesto unos datos ficticios, en los cuales estos datos de aquí serían los datos originales de la relación entre intensidad y frecuencia cardíaca de esta parte, de la parte de pendiente moderada, ¿vale? Y cómo se aprovecha esto para evaluar. Entonces, esta de aquí sería la misma relación, intensidad-frecuencia cardíaca de intensidad, digo, de pendiente moderada, cuando el sujeto ha llevado un periodo de entrenamiento. Muchas personas se creen que esto ocurre de la noche a la mañana y esto lleva su tiempo, Aquí lo he exagerado porque estos datos no son reales, no esos datos, porque se necesita mucho tiempo, y por lo tanto lo que he hecho es unos datos ficticios en los cuales pues a cada valor a cada intensidad, cuando el sujeto está entrenado, pues le he puesto un valor menor, para que al final resulte pues una relación intensidad-frecuencia cardíaca de las mismas características que la original, por decirlo así, pero con un valor más bajo de la frecuencia cardíaca a cada intensidad correspondiente. De tal manera que entonces pues yo he fijado una intensidad aleatoria, que sería esta, y a esa intensidad aleatoria, pues todo el mundo sabe que la frecuencia cardíaca de una persona entrenada a intensidad que se denomina submáxima es menor, pues en este caso pues sería menos de 135, que antes de haber realizado el periodo de entrenamiento, porque sería alrededor de 155. 20 latidos, 20 latidos es mucha tela. 20 latidos es mucho rango, pero se ha puesto simplemente para simplificar. Entonces, claro, conforme te vas acercando cada vez más a esta zona, es decir, a la zona de pendiente baja, pues obviamente este valor de aquí, digamos, esta relación de intensidad, frecuencia cardíaca del sujeto entrenador se tiene que acercar forzosamente a la otra. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca máxima, en principio, viene determinada por la edad, ¿vale? Me da igual la fórmula que se utilice. Se puede utilizar la clásica 220 menos la edad, que todo el mundo vitupera y todo el mundo luego utiliza, porque muchas veces no se sabe exactamente de dónde salió, digan lo que digan, no se sabe exactamente de quién la propuso, hay muchas teorías, pero la realidad es que es bastante desconocido, pero el hecho es que funciona bastante bien. Ahora, ¿qué está de moda? Pues la fórmula de Tanaka. La fórmula de Tanaka, que también la saco, pero que es mucho más difícil, más difícil. Tiene unos números y unos factores, porque así de memoria no sale. Mientras que el otro, pues es 220, le resta la edad y ya está. Bien, que no es exacta, pues ya lo sabemos, pero tampoco la otra, ¿no? Entonces, esto es lo que se ha utilizado, pero realmente, ¿qué es lo que interesa de esta parte de la función? Desde el punto de vista fisiológico, pues lo que interesaría sería ver qué frecuencia cardíaca lleva un sujeto a una intensidad fija. Se entiende que cuando lleva una intensidad fija, pues la frecuencia cardíaca también será fija. Pues en efecto, aquí se ve dos ejemplos en los cuales el sujeto va a ir a una intensidad fija, ¿de acuerdo? Y durante 30 minutos, y cómo mantiene, en este caso no es la frecuencia cardíaca, pero igual es el consumo de oxígeno, y en este caso el sujeto intenta mantener el consumo de oxígeno, pero no puede por la carga y entonces pues abandona el ejercicio
antes de que termine, digamos, la intensidad del ejercicio, digamos, el ejercicio, la prueba, ¿no? Entonces, claro, estas son importantes para todas aquellas pruebas de resistencias en las cuales la intensidad más o menos es, en promedio, fija, lo que llaman máximo estado estable, ¿vale? El máximo estado estable. Entonces, a mi criterio, pues tiene más importancia el ver qué le sucede a estos sujetos en estas circunstancias. Claro, esto, lo que son las diapositivas, creo que la presentación en vídeo está muy resumida, pero como voy a meter eso en Google Drive, pues cada uno, al lector que quiera, pues lo puede consultar ahí. Entonces, ¿cuál es la formulita? La formulita es una formulita pues muy sencilla, que no está puesta aquí, en las cuales calculan o estiman la frecuencia cardíaca básicamente con dos variables, que es la relación entre el consumo de oxígeno promedio y el consumo de oxígeno máximo y la reserva de frecuencia cardíaca. Claro, cuanto más te acerques al consumo máximo, es decir, más te acerques a este valor de aquí, esa relación será 1 y dependerá fundamentalmente de la reserva de frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Que cuando aplicamos esta ecuación sencilla, que la tienen ustedes en el documento, digamos, a un esfuerzo estable, pues no se podría. En este caso son dos pruebas del mismo sujeto. En un caso aguantó la prueba hasta los 30 minutos y en otro caso pues tuvo que abandonar a los 20 y tantos minutos, ¿vale? Entonces, cuando metemos la ecuación aquí, sobre todo aquí, resulta pues un auténtico disparate, porque sale 208 latidos por minuto, ¿vale? Entonces, es muy diferente a la que ese sujeto realmente llegó, ¿vale? O sea, que quiere decir entonces que la ecuación no se puede emplear, sobre todo cuando la intensidad cada vez se va acercando pues, a la parte donde se activa la glucólisis que llaman anaerobia, es decir, cuando se empieza a producir lactato. Entonces, para intensidades submáximas, la ecuación pues sí sirve. Para ecuaciones, para pasos estables máximos, pues no sirve. Bien, entonces, repito nuevamente que esto es una síntesis, claro, como ven en 4 diapositivas, que nada tiene que ver con el documento que voy a colocar en Google Drive, que es mucho más extenso. Pero esto no puede ser muy aburrido, que ya ves, sino de que sea lo más sintético posible. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que justifica que por ejemplo, este sujeto no fuera capaz de mantener esta intensidad, es decir, este consumo de oxígeno estable, y en este caso a esta intensidad sí? Pues el mecanismo fisiológico es, pues de nuevo, que el comando central actúa sobre el sistema locomotor, el sistema cardiovascular y el sistema cardiorrespiratorio, ¿vale? A través de que unos receptores que se conocen con el nombre de quimiorreceptores, es decir, que detectan variaciones en la composición química de la sangre, de unos vasoreceptores que, como se nos indica, detectan la presión de la sangre en el sistema arterial, y del aparato locomotor, del sistema locomotor, que detecta probablemente, muchos lo llaman ergoreceptores, de que detectan variaciones del trabajo, y otros porque simplemente dicen que envían señales al sistema nervioso. En cualquier caso, todos estos actúan sobre un punto de referencia que estaría situado en ese mecanismo del feedback que orienta la actividad de las vías vegetativas, que ya hemos dicho que son simpático y parasimpático. Durante este ejercicio de esta naturaleza, las vías parasimpáticas no es que no dejen de actuar, porque siguen actuando, como se ha demostrado, pero prevalece la actividad simpática, de tal manera que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el volumen sistólico. Consecuencia, aumenta el gasto cardíaco. Como también actúa sobre los vasos sanguíneos, se produce una redistribución de la resistencia, de tal manera que la resistencia periférica total tiende digamos, a mantenerse. El resultado de ambas, gasto cardíaco y resistencia periférica total, te da la presión arterial media. Y la presión arterial media sería la que sirve como retroalimentación al comando central para que
en función de la intensidad, vaya ajustando gasto cardíaco y resistencias periféricas totales. ¿Vale? Claro, aquí parece que solo el sistema principal es el sistema de presión, es decir, los receptores, pero es por simplificación, porque tendría que haber sacado de aquí otra, digamos, otra línea que actúa sobre el comando central, de aquí otra línea que actúa sobre el comando central, pero para sintetizar y para que se vea de forma clara, porque además puede ser el mayor responsable, pues se lo he puesto la variable presión arterial media, que sería detectada por los varoreceptores. ¿Vale? Entonces, con este segundo vídeo, pues finaliza lo que es la exposición de las fisiología y las matemáticas de este, digamos, segmento de la relación, de esta parte de la relación intensidad-frecuencia cardíaca, que es obviamente la más utilizada. No digo la más importante, digo la más utilizada fundamentalmente para valorar y para las fases que llaman estables o de máximo estado estable. Y dejamos para el siguiente y último esta fase de aquí, que es obviamente la más bonita sin discusión desde el punto de vista fisiológico y sin apuro matemático, pero más difícil, por supuesto.